Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit sorprenden con una imagen que desata una ola de emociones entre sus seguidores. Apenas unas horas después de la ceremonia privada que unió nuevamente sus caminos, Neslihan hizo una publicación que ha conmovido a todos. Con él, he vivido el amanecer más tranquilo de mi vida. Esta frase, acompañada de una fotografía donde ambos se ven recostados frente a una ventana con vista al mar, ha hecho que las redes estallen en comentarios y teorías sobre esta reconciliación tan inesperada como emotiva. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando un rumor comenzó a circular entre los pasillos de los medios turcos, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, quienes habían compartido una historia en el pasado. Estaban en contacto nuevamente. Nadie lo confirmó, nadie lo negó. Pero la ausencia de desmentidos ya era un indicio para los fans más atentos. Y fue en la noche del sábado, bajo estricta privacidad, que se celebró una ceremonia íntima en una casa rural a las afueras de Bodrum. Solo algunos familiares cercanos y amigos muy selectos fueron testigos del momento. Fue simple, fue real, fue lo que necesitábamos, comentó Neslihan a una amiga cercana que luego filtró sus palabras. Y Burak, por su parte, habría dicho entre risas, nunca imaginé que un silencio entre nosotros podía decir tanto. La imagen publicada por Neslihan la mañana siguiente fue la confirmación que todos esperaban. Ella, con una expresión serena, apoyada en el hombro de Burak, quien la observa sin decir palabra, mirando hacia el horizonte. La frase que acompaña la foto no es casual, el ruido del mundo se apaga cuando él está cerca. Esta segunda publicación, apenas una hora después de la primera, dejó claro que no se trataba de un impulso, sino de una decisión firme y meditada. Los comentarios no se hicieron esperar. Siempre supe que volverían, escribió una fan. La mirada de Burak lo dice todo, añadió otra. Incluso algunos colegas del medio comentaron con corazones y palabras de apoyo. El productor de una serie en la que trabajó Neslihan comentó, hay química que nunca desaparece. Ellos son la prueba. Pero lo que realmente dejó sin aliento a todos fue el breve video que Neslihan compartió en sus historias, unos segundos de ambos caminando descalzos por la playa, en silencio, con el viento como único testigo. Al final del clip, Burak voltea hacia ella y dice, prometo no soltar tu mano esta vez. No hubo necesidad de más palabras. En una entrevista que Burak ofreció hace un año, confesó, a veces, uno necesita perder para comprender lo que realmente vale. Hoy, esas palabras cobran un nuevo sentido. Muchos consideran que esta reunión no es solo una decisión amorosa, sino una declaración pública de madurez, de reencuentro consigo mismos y con lo que fueron alguna vez. La prensa, aunque aún no ha podido obtener declaraciones formales de la pareja, ya se encuentra apostada en las inmediaciones del lugar donde fueron vistos por última vez. Algunos reporteros aseguran haberlos visto salir juntos al amanecer del domingo, tomados de la mano y escoltados por personal de seguridad. Pero lo más llamativo fue que, antes de subir al vehículo, Burak se detuvo, giró hacia Neslihan, le acarició el rostro y le susurró algo al oído. Según testigos cercanos, ella soltó una sonrisa tan natural y espontánea que hizo imposible no pensar que estaban reviviendo algo profundo, algo que tal vez nunca se había ido. Y si había alguna duda de que esto es más que un reencuentro pasajero, Neslihan volvió a tomar su cuenta personal esa misma tarde para compartir una imagen aún más simbólica. Una taza de café a medio terminar sobre una mesa de madera, con dos servilletas en forma de corazón. El texto que acompañaba la imagen decía, a veces basta con volver al mismo lugar, pero con un corazón diferente. Los comentarios no tardaron en llegar, ese café es de Burak, lo sé, esto ya no es una pista, es una declaración de amor en toda regla. Pocas horas después, fue Burak quien rompió su silencio con una publicación breve pero contundente. Subió una fotografía tomada desde el interior del coche, donde solo se ve la mano de Neslihan descansando sobre su rodilla, con un anillo en el dedo anular. No era un anillo de compromiso, ni una joya ostentosa.
Era una banda simple, de plata, con una pequeña inscripción, Jin Sen. La imagen fue acompañada por 3 palabras, Budefa Sonsusa. Esta frase, traducida libremente como esta vez, para siempre, causó un terremoto en redes sociales. Las búsquedas relacionadas con su historia de amor se dispararon, los videos antiguos donde aparecían juntos volvieron a circular y los fans se dividieron entre la emoción y la incredulidad. Una fuente cercana al entorno de Burak reveló que ambos habían mantenido contacto esporádico durante los últimos 2 años, pero que fue hace solo 3 meses cuando retomaron la comunicación más directa. Todo habría comenzado por un mensaje enviado por Neslihan en el aniversario de una fecha especial para ambos. No era una declaración, era solo una línea, espero que estés bien donde estés. Pero eso bastó para abrir la puerta, comentó la fuente. Desde entonces, se sucedieron llamadas, encuentros privados y finalmente este reencuentro que ahora se hace público. Los allegados a ambos coinciden en que esta vez todo es diferente. No están tratando de reconstruir lo que fueron, sino de construir algo nuevo con lo que son ahora, dijo una amiga en común. Ambos han vivido, han cambiado, han aprendido. Y ahora, se están mirando desde un lugar distinto, más maduro, más sincero. Neslihan, en una breve aparición ante la prensa días antes del evento en Bodrum, había dicho, a veces el silencio también tiene su propio lenguaje. Y no todos saben escucharlo. Nadie entendió en ese momento el significado real de esas palabras, pero ahora, con todo lo que ha salido a la luz, cobran un nuevo matiz. Por su parte, Burak también había dejado pistas sutiles. En una entrevista reciente le preguntaron qué era lo que más valoraba en una relación, y él respondió, la capacidad de volver a empezar, sin rencores, solo con verdad. Este reencuentro, que parecía imposible hace un año, hoy es una realidad que emociona, que inspira y que, sobre todo, demuestra que el amor, cuando es auténtico, encuentra su camino. Los seguidores ya piden una nueva colaboración en pantalla, una serie o película que reúna nuevamente a esta dupla que ha sabido conquistar no solo por su talento, sino por una complicidad que trasciende lo profesional. Los rumores incluso apuntan a que una importante productora ya ha mostrado interés en un proyecto exclusivo que reuniría a Neslihan y Burak en una historia que reflejaría, con delicadeza, parte de su propio viaje. Aún no hay confirmaciones, pero las expectativas están por las nubes. Mientras tanto, los fans siguen pendientes de cada publicación, cada gesto, cada palabra que pueda dar más pistas sobre este renacer inesperado. Para muchos, esta historia es una prueba de que el amor verdadero no siempre es perfecto ni lineal, pero sí resiliente. Cuando 2 almas están destinadas a encontrarse, no importa cuántas tormentas hayan pasado. Siempre hay un nuevo amanecer, escribió un seguidor en los comentarios de la última publicación de Neslihan. Y quizás, esa frase resuma mejor que ninguna lo que ambos están viviendo. Porque lo que comenzó como un rumor, se transformó en una imagen. Y esa imagen, en un testimonio silencioso de un amor que, lejos de apagarse, decidió reinventarse. Así, frente al mar, entre tazas de café, anillos discretos y miradas cómplices, Neslihan y Burak parecen haber encontrado algo más que una segunda oportunidad, encontraron paz. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, creen que esta vez sea para siempre? ¿Estaremos ante una historia que renace más fuerte que nunca? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y compartir este video si también creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso.